anatómico histológico también para situarnos en el tema. La glándula tiroides está situada en la cara anterior del cuello, en su tercio inferior, está anterior a la tráquea y al esófago, órganos importantes a considerar en la patología maligna porque van a ser territorios de extensión de algunos de los tumores. Y por supuesto también desde el punto de vista clínico, cuando hay compromiso o compresión de estos órganos van a dar síntomas, ¿cierto? Como disfagia o disfonía, por ejemplo. Lo habitual es que pese entre 20 y 25 gramos, está constituida por dos lóbulos unidos por el istmo. Esta es una glándula en forma de mariposa. Y hay un tercer lóbulo, que es el lóbulo piramidal, que es un rudimentario del conducto tirogloso que puede estar presente hasta en un 30 o un 40% de la población. Esta es una fotografía que muestra la relación anatómica y de la estructura. Ver, esto es la glándula tiroides propiamente tal. Aquí hay dos glándulas paratiroides. El esófago, ese es el lumen del esófago. Y esta es la tráquea, ahí tienen sus cartílagos. De anterior a posterior, tiroides, tráquea, esófago, glándulas paratiroides. Desde el punto de vista histológico, la glándula tiene una delgada cápsula de tejido fibroso. Su unidad funcional es el folículo, que está compuesto por células foliculares, el coloide. Estas células van a producir las hormonas tiroideas y desde el punto de vista del estudio inmunistoquímico, para nosotros se van a marcar con tiroglobulina, TTF1 y PAX8. La célula C es otra célula que está dentro del parénquima en una muy menor proporción, de hasta un 0,1% de la masa celular. Se ubica en el espacio interfolicular y es derivado de la cresta neural, o sea, tiene un origen neuroendocrino y va a tener marcadores inmunistoquímicos distintos, como sea cromogranina, calcitonina. Aquí tenemos una tráquea y vemos la glándula en forma de mariposa, ¿cierto? Un lóbulo, el istmo, el otro lóbulo, el esquema para señalizar que tiene esta forma de mariposa. Este es un esquema desde el punto de vista histológico donde están las células foliculares muy ordenaditas, el coloide en su interior y en el espacio interfolicular, y aquí están las células C y la delgada cápsula de tejido conectivo. Ya viendo el corte histológico, vemos que está el folículo. Esta es su forma muy habitual, donde tiene las células que están un poco rechazadas, ordenadas. Los núcleos están aquí. Los núcleos son estos redonditos azules que están dispuestos en una fila, bien ordenados, respetan sus espacios, no se amontonan. Y en el espacio interfolicular, algunas células C. Y esta sustancia rosada aquí corresponde esto también a coloides. Em, Vamos a empezar a revisar las patologías que afectan a la glándula y dentro de estas, muy importante, la patología inflamatoria y la patología hiperplásica. Dentro de las inflamaciones, las tiroiditis, están las infecciones, las causas infecciosas, como lo son las virales o bacterianas, las autoinmunes, que son las que ocupan la mayor prevalencia, la mayor frecuencia en este grupo, y por drogas. Y de la patología hiperplásica está la hiperplasia multinodular, lejos la más frecuente, y después la enfermedad de base 2 Graves. La tiroiditis de Hashimoto. eh, Generalmente la población femenina es la más afectada, en un 90 o un 95%, entre 45 y 65 años. Al ser una patología autoinmune, puede coexistir con otras patologías de esta misma esfera, como lo son la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, la enfermedad de Graves. En el tiempo se ha visto que esta condición se asocia a patología linfoide, a linfoma, y a cáncer diferenciado de tiroides, el más frecuente el carcinoma papilar. Clínicamente pueden tener eh, hiper o hipotiroidismo, o sea, como una mayor o una menor función, dependiendo del estado en que esta inflamación de la glándula se encuentre. Si tenemos una inflamación muy activa, con destrucción de la glándula, eh,
vamos a tener una hiperfuncionalidad, por el contrario, en etapas que ya están más crónicas, donde hay mucha atrofia del parénquima tiroideo, vamos a tener cuadros clínicos de hipofunción. Desde el punto de vista clínico, tiene anticuerpos positivos y que son los que van a dar el sello a esta enfermedad. La tiroiditis de Hashimoto es una glándula que desde el punto de vista macroscópico eh, podemos encontrar, vuelvo a repetir, dependiendo del estado en que se encuentre, un aumento difuso de la glándula cuando está en un estado muy activo o ya cuando ha pasado todo este periodo de inflamación y viene el periodo de reparación y fibrosis, una glándula atrófica y disminuida de tamaño. Pueden haber nódulos, puede haber fibrosis, y desde el punto de vista de los cortes histológicos, lo que observamos es un infiltrado linfoplasmocitario con presencia de folículos linfoides, con atrofia del epitelio folicular y metaplasia de células de Hurter. La célula de Hurter es una célula que también es de origen, es la misma célula folicular que está modificada, que tiene abundante citoplasma eosinófilo con núcleos grandes y cromatina clara. Este aumento en el citoplasma y su granularidad tiene que ver con un aumento de las mitocondrias. Entonces, desde el punto de vista histológico, como veíamos en la fotografía inicial, aquí tenemos parénquima tiroideo con el folículo de distintos tamaños, algunos en áreas más homogéneos, y las células se ven ordenaditas rodeando estos moldes de coloides. Y llama la atención estas áreas nodulares como bolas que corresponden a folículos linfoides que tienen este centro claro y hacia la periferia a los más oscuros. Este es de otra zona. Entonces tenemos el parénquima con estos folículos y aparecen estos nódulos que corresponden a folículos linfoides. Una fotografía de mayor acercamiento y ya en una etapa probablemente más avanzada de esta tiroiditis, podemos ver el nódulo linfoide, donde están estos linfocitos hacia la periferia y estos centros germinales más activos que se mezclan con el tejido tiroideo. Acá, por ejemplo, esto es tejido tiroideo, esto también es tejido tiroideo, donde ya vemos que no hay estas zonas de coloide más abiertos, sino que hay unas pequeñas formaciones ahí y acá más bien como unos cordones de tejido de células foliculares. Este es un epitelio que ya está atrófico y algunas bandas de coloide. Más de cerca, hacia en este sector, podemos ver los linfocitos, las células que no tienen mucho citoplasma, bien uniforme, y hasta acá células foliculares que tienen un citoplasma amplio, rosado, y los núcleos están más claros, un poco más vesiculosos, y el folículo ha perdido como su estructura, tiene muy poco coloide. Entonces aquí podríamos, desde el punto de vista clínico, traducirse en un hipotiroidismo. Acá lo mismo, aquí está la relación entre el infiltrado inflamatorio y este epitelio folicular que tiene este cambio de células de Hurter, que está el parénquima atorófico, que no tiene secreción de coloide o muy pocos coloides, o sea, muy pocas hormonas en el fondo. Sería desde el punto de vista clínico un hipotiroidismo. Aquí vemos áreas de fibrosis y en los folículos bastante atoróficos y el infiltrado inflamatorio linfocitario predominantemente. Entonces, eso es en cuanto a la tiroiditis. Otra patología benigna es la hiperplasia multinodular. Esta enfermedad es la más común en la glándula, usualmente tiene una función normal, también afecta predominantemente a mujeres, eh, puede, puede presentar múltiples nódulos, un solo nódulo. Eh, Desde el punto de vista de como la causa, se ha visto que hay una disminución de los niveles de T3 y T4, lo que aumenta la estimulación de la hormona de la TSH y esto hace que el parénquima se hipertrofie y se hiperplasie y para mantener los niveles séricos de T3 y T4.
y aparezca esta hiperplasia de la glándula. Desde el punto de vista de la macroscopía, es una glándula que está aumentada de tamaño, que al corte puede presentar nódulos, incluso quistes coloides. Entonces, esta es una fotografía de un tiroides. Ves que conserva su forma de mariposa. Esto está fijado ya en formalina, entonces tiene este color un poco más café, más parduzco. En la superficie ya tiene este aspecto como nodular, ¿no? Como con estas indentaciones acá. Y al corte, aquí tenemos un corte y podemos ver que tiene esta forma de mariposa, ¿cierto? Pero al verla tiene estos nódulos múltiples de distintos tamaños, algunos quistes, algunas áreas fibrosas. Mira acá esta cicatriz, blanquecino, aquí retraído y tejido tiroideo. El tiroides normal, desde el punto de vista macroscópico, es bien carnoso, es como la superficie de un bistec. Así es. Y esto dista mucho de eso, sino que es un parénquima que está más bien multinodular, con nódulos de distintos tamaños, con áreas quísticas, fibrosas, focos de hemorragia. Esto se traduce en los cortes histológicos. En este parénquima, si recordamos las primeras diapositivas donde veíamos que había una uniformidad un poco en los tamaños de los folículos, aquí vemos que hay folículos de diversos tamaños, algunos ya con degeneración quística, abundante coloide, pero desde este aumento se ve que las células están, estos puntitos azules, ordenaditas, rodeando estos, en algunos casos, lagos de coloides, rodeando estos moldecitos de coloides. Esta fotografía nos muestra la presencia de un nódulo y podemos ver una banda de tejido fibroso que dibuja un nódulo. Acá podemos ver esta misma alteración de folículos de tamaño grandes, algunos ya con transformación quística. Acá hacia la periferia podemos ver un poco de tejido tiroideo con folículos de tamaños más uniformes. Hacia acá hay otro nódulo, si se está dibujando ahí. Aquí tal vez podríamos tener algún otro pequeño nódulito. Hay focos con infiltrado inflamatorio, menor, más discreto que lo que se ve en una tiroiditis. Esta fotografía igual nos muestra la presencia de estos nódulos. No es un tejido que esté homogéneo, sino que ahí hay un nódulo con folículos de distintos tamaños. Acá hay otro nódulo, acá hay otro nódulo, algún infiltrado inflamatorio intersticial. Y desde este aumento podemos ver que las células se mantienen aquí rodeando estos moldes de coloides. Con mayor aumento, este es un folículo que está muy distendido en comparación a estos otros aquí al lado, algunos más pequeñitos, otros más aumentados de tamaño. La célula folicular mantiene su característica de tener un núcleo homogéneo, oscuro, que están ordenadas, relativamente conservan el espacio entre ellas, no se amontonan. Y vemos que el coloide, que es esta secreción, esta sustancia como rosadita amorfa, tiene estas vacuolitas acá, que es un epitelio que está activo, secretando coloides. Esta es otra fotografía que también muestra los folículos de distintos tamaños con las células foliculares dispuestas en forma ordenada, rodeando el coloide. En el intersticio también pueden haber estos foquitos de hemorragia, eso habla de cambio degenerativo. Ya los veíamos en la fotografía macroscópica, esas zonas más oscuras, y desde el punto de vista histológico lo que se ven son estos histiocitos con este pigmento marrón. Esto es eso café que está ahí granular. Estos son focos de hemorragia. Acá lo mismo, tenemos que las celulitas se ponen ordenadas sin ningún detalle nuclear, son núcleos muy homogéneos, oscuros,
se ponen en forma ordenada. Esto es característico de una hiperplasia multinodular. Entonces, revisamos primero la tiroiditis de Hashimoto y ahora la hiperplasia multinodular tiroidea. Recordemos algunos de los componentes entonces que tenía la hiperplasia multinodular tiroidea, mucho coloide, porque hay algunas que tienen hasta transformación quística, células foliculares que mantienen esta característica de núcleos oscuros, sin detalle nuclear, que se disponen en forma ordenada, presencia de hemorragia con estos histocitos que tienen hemosiderina y zonas de fibrosis o de discreto infiltrado inflamatorio crónico. Otra patología que está muy emergente y que les va a tocar ver con mucha frecuencia en clínica son los nódulos tiroides. Eh, adentrándonos dentro de este tópico en el tema del cáncer tiroideo, es el cáncer tiroideo dentro de los órganos neuroendocrinos es la más frecuente, pero de todos los cánceres de la economía representa el 1%. La incidencia de los nódulos tiroideos va en aumento y es variable dependiendo de las herramientas con que los pesquisemos, porque con el advenimiento de la ecografía, el escáner y el mayor acceso que tiene la población a estos exámenes, las frecuencias han aumentado de forma significativa. En Estados Unidos, de la literatura, la prevalencia habla hasta un 7% de la población general, pero con el advenimiento de los exámenes radiológicos, puede aumentar hasta un 67% la población dependiendo de la edad. Pero así todo, no todos los nódulos son malignos, la gran mayoría son benignos. Hasta un 12%, dependiendo de la serie, pueden terminar siendo cáncer estos nódulos. Entonces, desde el punto de vista clínico, ¿cómo ser selectivo en decir qué paciente se va a operar, qué paciente va a seguir en seguimiento, qué paciente lo seguimos con mucha más frecuencia o le damos controles anuales? Eh, Se ha tratado de utilizar siempre los antecedentes clínicos, la edad y el sexo. Por ejemplo, ciertas patologías son mucho más frecuentes en mujeres que en varones, como ya estuvimos viendo. La historia familiar de cáncer tiroideo. Hay un tipo de cáncer que es de tipo familiar, por lo tanto estos pacientes van a requerir más estudio, más seguimiento. Antecedentes de neoplasias endocrinas y síndromes genéticos, los NEM. Historia de tiroiditis, ya dijimos que la tiroiditis de Hashimoto se asocia más al cáncer diferenciado de tiroides. La historia de radiación, claramente más en asociación con cáncer. La velocidad de crecimiento de estos nódulos, si son nódulos que se mantienen estables en el tiempo o que ya empezaron a aumentar de tamaño rápidamente, eh, van a tener que ser más propensos de seguimiento y de estudio. Las características de la palpación, si son nódulos firmes, si son nódulos más bien blandos, si hay compromiso de los tejidos adyacentes, si hay síntomas por compresión de las estructuras, etcétera. La ecografía claramente es la que ha estatificado o le ha dado un grado de riesgo a distintos hallazgos de la ecografía que han permitido seleccionar este universo de nódulos en nódulos que son de bajo riesgo, de riesgo moderado o de alto riesgo. Y por último, la punción con aguja fina y su estudio citológico. Entonces, si tenemos un paciente, por ejemplo, varón, que le pesquisan un nódulo, del punto de vista de la histología, perdón, de la clínica, es un nódulo que es firme, que mide 2 centímetros, probablemente lo vamos a mandar a hacer una ecografía y el ecografista, dependiendo de los hallazgos, nos va a indicar una punción. Y esta punción va a ser importante en su resultado en definir qué conducta clínica vamos a seguir. Y claramente el estudio con histología de los nódulos ha permitido en el tiempo priorizar los que son
los que tienen indicación claramente quirúrgica de los que pueden hacer seguimiento clínico solamente. Entonces, o sea, hace unos 20, 15 años atrás se operaban mayoritariamente nódulos benignos, pero ahora lo que se está operando claramente son pacientes que tienen punciones con patología maligna, cánceres o patologías de riesgos intermedios desde el punto de vista de la histología, pero con algunos otros hallazgos clínicos importantes. Entonces, les quiero contar que para informar estas punciones desde el punto de vista de la citología, apareció este sistema de Bethesda, que es un sistema que ha tratado de uniformar la citología de varios órganos. Ya tenemos en Chile y a nivel del mundo el sistema para informar las citologías del Papa Nicolau. Se usa un sistema parecido a este para la citología pancreática, para la citología pulmonar, para la citología urinaria. Y este sistema es para la citología de tiroides, el sistema de Bethesda, que tiene esas categorías diagnósticas, desde la muestra insatisfactoria hasta la muestra maligna, eh, pasando por los nódulos que son benignos, por las lesiones que son indeterminadas y las lesiones sospechosas y las lesiones malignas, dependiendo de lo que vamos encontrando en los estudios citológicos. A cada categoría de diagnóstica citológica se le agrega un riesgo de malignidad y se indica una conducta clínica. Por eso es importante este sistema de reporte de Bethesda. Si es que ustedes lo han visto, se encuentran en alguna ficha. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente y mandan a puncionar el nódulo y el informe de esa citología vuelve como benigno o categoría 2 de Bethesda, el manejo clínico es seguimiento y va a tener un riesgo de malignidad entre un 0 a un 3%. Por el contrario, si ustedes mandan a puncionar ese nódulo y el informe de la citología vuelve como maligno, tiene un riesgo de malignidad del 97 al 99% y el manejo clínico es una tiroidectomía total. Después están estas categorías intermedias, que son las de neoplasia folicular, en que ahí los riesgos de malignidad son distintos y las conductas van a depender un poco de cada centro, de lo que tengan a mano. En algunos centros se opera, en algunos centros se manda a repetir la punción, en algunos centros se hacen estudios moleculares de mutaciones, donde también entregan un cierto riesgo y dan con mayor seguridad si seguir a estos pacientes o si operar a estos pacientes. Rápidamente, una descripción de lo que es el sistema de Bethesda con algunos ejemplos. Nosotros recibimos las láminas citológicas y para decir que es un estudio que está satisfactorio, que lo podemos informar, necesitamos 6 grupos de 10 células foliculares bien conservadas. ¿Tenemos eso? Podemos informarlo. Entonces, por ejemplo, esta es una citología benigna, donde tenemos células foliculares que están ordenaditas, como en un panal de abeja, aquí como formando un folículo. Hay histocitos espumosos y hay este material como coloide, que es lo que veíamos en las hiperplasias nodulares, ¿no? Esto es como una representación, una pequeña muestra de eso. Aquí hay otra fotografía más de lo mismo. Células foliculares dispuestas en orden, se respetan unas a otras, no tienen ningún detalle nuclear y tienen coloide, aquí hay algunos histocitos. Células foliculares, eh, y coloides, células foliculares sin ningún detalle nuclear, ahí dispuestas en grupitos, en hibitos, algunas cintas. Entonces eso lo pusimos como nódulo tiroideo benigno, categoría 2 de Bethesda. El paciente se va a seguir controlando.
pero no tiene indicación quirúrgica, a menos que sea por un tamaño importante, por ejemplo. Pero si es un nódulo de unos 2 centímetros, los pacientes se pueden seguir seguimiento solamente y no cirugía. Después, este es otro ejemplo de lo que es la categoría 4, que es una neoplasia folicular. Aquí vemos que hay más grupitos de células foliculares que tienden a ser como estas estructuras que se llaman microfolículos. Aquí, microfolículos. Las células están sobrepuestas, ahí ya no se respetan tanto. Acá, por ejemplo, ya no se respetan tanto, están amontonadas y son muchas células foliculares dispuestas y tienden a formar estas estructuras que se llaman microfolículos. De coloide no vemos mucho, lo que hay acá son glóbulos rojos que están desecados, esto no es coloide. Entonces, esto es una neoplasia folicular. Ahora, en las lesiones que son como de neoplasia folicular, tenemos del punto de vista ya después de lo que es la biopsia o la pieza quirúrgica, el adenoma folicular, que es la lesión benigna, y el carcinoma folicular, ¿ya? Entonces, en esta categoría que se llama intermedia, nosotros solamente podemos decir neoplasia folicular, o sea que es una lesión que está compuesta por células foliculares que forman estos foliculitos. Pero no podemos, desde el punto de vista citológico, decir si esto es un carcinoma o un adenoma, porque para eso necesitamos tener criterios de malignidad que están dados por la invasión capsular y por la presencia de permeaciones vasculares, cosas, elementos que no están disponibles en el estudio citológico. Para eso necesitamos una biopsia con cortes histológicos. Por eso es que estas lesiones, la gran mayoría tienen indicación quirúrgica para poder determinar esos parámetros. Pero ahora, bien, no todas estas lesiones que nosotros diagnosticamos como neoplasia folicular son cáncer, la gran mayoría son lesiones benignas. Por lo tanto, esto es una categoría intermedia, en que aquí no solamente entra a definir la conducta el resultado de la citología, sino que también los hallazgos clínicos y radiológicos importantes, y además ahora se ha sumado el estudio molecular, porque a estas lesiones se le hace estudio de mutaciones. Si tiene algunas mutaciones que le otorgan riesgo de malignidad, estas pacientes terminan operándose. Entonces, en el fondo es para no someter a cirugía a un grupo importante de estos pacientes que van a terminar siendo adenomas y no carcinomas. Entonces, la neoplasia folicular es una categoría intermedia. Y ya tenemos la categoría de malignidad, que es la categoría 6 de carcinoma papilar. Aquí vemos que hay células foliculares que están sobrepuestas, que tienen esta formación como en un dedito, aquí también, como en un dedito, que es lo que se llama papila, del punto de vista de la citología. Estas células tienen los núcleos más claros, tienen estas líneas, que son las ranuras nucleares, aquí, aquí y acá. Y otro rasgo importante, que son las pseudoinclusiones nucleares. Entonces esto corresponde a un carcinoma papilar. Y estos pacientes, cuando ustedes reciben el informe que tiene carcinoma papilar, estas pacientes tienen que ir a una resolución quirúrgica. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el tratamiento del nódulo tiroideo? Dependiendo de lo que nos diga el informe, hay tratamientos quirúrgicos que van desde la lobectomía, la tiroidectomía total, dependiendo de las características de los pacientes y del resultado de la biopsia. A algunos se hace radiofrecuencia, a otros pacientes se les puede alcoholizar y a otros pacientes se les da yodo radioactivo. Pero todo eso hay que analizarlo en conjunto con la clínica y el resultado de la punción.
Bueno, recién estábamos viendo lo de la neoplasia folicular. Entonces vamos a partir con el adenoma folicular, que es una lesión, es una neoplasia benigna del tiroides, que tiene diferenciación folicular y que presenta cápsula. La relación entre el adenoma y carcinoma es 5:1, o sea, que que claramente es más frecuente el adenoma folicular, no así el carcinoma. Por lo tanto, si operamos a todas estas pacientes que tienen el diagnóstico de la citología de neoplasia folicular, la gran mayoría va a ser benigna. Estamos sometiendo a un riesgo quirúrgico a una paciente que desde el punto de vista de su pronóstico va a tener un excelente pronóstico, porque la gran mayoría van a ser nódulos benignos. Generalmente estos nódulos son solitarios, ocurren en glándulas que no tienen otros hallazgos. Afectan a pacientes en edad media, los niños y los adultos mayores con menos frecuencia. Generalmente presentan una función tiroidea conservada. Desde el punto de vista de la macroscopía, es un nódulo sólido que está capsulado y su tamaño puede ser variable, entre 1 y 10 centímetros. Hay variantes histológicas que nos interesa saber a los patólogos para el diagnóstico diferencial y no confundirnos con otros diagnósticos, pero desde el punto de vista clínico no tienen ningún significado. Eh, y en la histología claramente lo importante es que esta neoplasia, que está formada de folículos, que tiene una cápsula, no presenta invasión capsular ni permeaciones vasculares. Entonces aquí tenemos una fotografía de un tiroide que ya está fijado en formalina, por eso tiene este aspecto como café y no rojo como un bistec, les decía yo. O sea, aquí tenemos el parenquima que está conservado y aquí tenemos este nódulo que se ve blanquecino y que está claramente bien delimitado y que es distinto del resto del parenquima. Entonces aquí tenemos que hay un nódulo tiroideo, probablemente una neoplasia folicular, y desde el punto de vista aquí macroscópico no podemos decir más, porque nuestros criterios para decir que esto es maligno es la invasión de la cápsula y las permeaciones vasculares, que eso los vemos en los cortes histológicos. Eh, para ejemplificar lo mismo, en esta fotografía lo que vemos es un corte del tejido tiroideo. Aquí está el parénquima conservado con este aspecto como de carnoso, de bistec. Este es el nódulo que tiene una cápsula blanquecina, gruesa y que aquí macroscópicamente no se ve ningún otro detalle. Lo mismo esto, aquí tenemos el nódulo y aquí el parénquima vecino. Aquí tenemos el parénquima vecino, carnoso como un bistec, y esto es el nódulo. Lo mismo acá, el nódulo. Del punto de vista de la histología, este es el parénquima tiroideo que está conservado, y aquí tenemos una cápsula fina, esto rojito que está aquí, y esto es lo que contiene lo que está dentro de la cápsula. Estas células que son foliculares, pequeñas, que de este aumento, por ejemplo, acá vemos que hay folículos y coloides, pero acá vemos más bien cordones y foliculitos chicos sin mucho coloide. Y esto es lo que se traduce en lo que veíamos en los hallazgos de la citología, ¿cierto? Donde veíamos que había muchas células que estaban dispuestas en microfolículos, que tenían sobreposición y que no había coloide, no había estrocitos espumosos, que era lo que veíamos sí en los nódulos hiperplásicos. Este es un acercamiento mayor para ver el contenido de lo que tienen dentro de la cápsula este nódulo, y son folículos pequeños, microfolículos, un poquito ahí, algunos con un lumen un poquito más abierto. Esta es la clasificación de la OMS de los tumores de la glándula tiroidea. Claramente las lesiones papilares y foliculares son las más frecuentes. Ahora ya nos vamos a adentrar en la patología maligna del tiroides. El carcinoma papilar, el más frecuente, luego el carcinoma folicular y quedando ya en lugares mucho más atrás, digamos, el
carcinoma medular anaplástico y el pobremente diferenciado. Esto para demostrar un estudio que se hizo en Chile, y que es uno de los pocos que ha mostrado la frecuencia, que fue multicéntrico, tanto en hospitales públicos y privados, y más o menos se repite lo que nos dice la literatura. El papilar es el 91%, folicular un 5%, medular un 2%, anaplásico, linfomas y otros con mucho menor frecuencia. Em, Esta es la mortalidad que tiene el cáncer de tiroides, de acuerdo a las estadísticas de Globocan, y en Chile es de un 0,3%. El cáncer de tiroides, al igual, el factor pronóstico que es muy importante es el TNM, como muchas otras neoplasias que vamos a empezar a ver, y como ya vieron en su patología, eh, de la clase de patología general de neoplasia, donde muy importante el tamaño, la extensión a estructuras vecinas, la presencia de metástasis y la metástasis a distancia. Algunas alteraciones genéticas relevantes implicadas en el cáncer diferenciado de tiroides. La más importante es la mutación del BRAF, que se ve en las células altas, y que es un subtipo del carcinoma papilar, que es claramente una variante más agresiva y está asociada a la mutación del gen BRAF. Entonces vamos a hablar ahora después de esta introducción al cáncer tiroideo, vamos a hablar del carcinoma folicular. Esta es la contraparte maligna del adenoma folicular, que fue el tumor que vimos recién. Este es un tumor maligno que forma folículos. Representa un 5 a un 10% de las neoplasias tiroideas, más común en mujeres. Generalmente es un nódulo solitario que no tiene síntomas, que no tiene adenopatía, eh, y tampoco tiene hiperfunción en la glándula. Usualmente es un nódulo que tiene una cápsula gruesa, que tiene que haber invasión de esta cápsula completa en todo su espesor y permeaciones vasculares sanguíneas para hacer su diagnóstico. Desde el punto de vista ya de la histología, nosotros lo clasificamos como folicular mínimamente invasor o angioinvasor, dependiendo si tiene de la cantidad de vasos comprometidos. La invasión local o metástasis ganglionares son la excepción. Este cáncer claramente da metástasis a distancia, metástasis sanguínea, y los órganos más afectados son el pulmón y el hueso. Entonces, tengo un esquema para mostrar si este es el nódulo tiroideo, y esto es los folículos, las trabéculas que están dentro del nódulo. Cuando hay compromiso de la cápsula de esta manera, sí es un carcinoma folicular. Cuando penetra la cápsula de esta forma, pero todavía tiene le queda todavía un poco de cápsula, no es carcinoma folicular. Entonces, cuando nosotros evaluamos un nódulo tiroideo, en la biopsia tenemos que hacer muchos cortes de la cápsula para poder ver si el tumor se está saliendo, como en este caso, y ahí decimos que sí es un carcinoma folicular, si tiene este tipo de invasión, si tiene ese tipo de invasión. Entonces aquí esta es la macroscopía, donde tenemos un nódulo folicular acá en uno de sus cortes, y veíamos que en otras áreas tenía este mismo nodulito acá, pero que ya era un poco más irregular. Entonces teníamos un nódulo con una cápsula que perdía su regularidad. Aquí teníamos otro nódulo que este es como la superficie capsular. eh, Aquí presentaba algunos foquitos hemorrágicos, y al corte en esta zona veíamos que este nódulo reemplazaba casi todo el lóbulo, que tenía algunas áreas de necrosis, de fibrosis, que no se distinguía bien la cápsula tumoral.
Desde el punto de vista de la histología, aquí podemos ver, este es el tejido tiroideo normal, normotípico. Recuérdense las primeras diapositivas que vimos. Aquí tenemos este tejido, esta cápsula fibrosa que tiene varios intentos de traspaso de este otro tumor más sólido. Aquí, este es un acercamiento y aquí vemos que hay una cápsula y ya lo que está dentro del tumor se salió hacia afuera de la cápsula. Entonces aquí hay compromiso capsular, invasión capsular. Lo mismo acá, tenemos este tejido que está un poco comprimido, pero que es tejido tiroideo más conservado, y aquí tenemos el tumor folicular propiamente tal, forma folículo, área sólida. Y aquí se ve la cápsula bien gruesa, bien fibrosa, que está siendo invadida. Aquí hay una estructura vascular que tiene este émbolo tumoral, lo mismo acá. Este es un carcinoma folicular. Aquí tenemos vasos en la cápsula y estos vasos tienen estos émbulos tumorales que están ahí rodeados de endotelio. Entonces esto es un carcinoma folicular. Aquí podemos ver esta paciente que tiene a nivel cervical esta gran masa que es evidente que deforma la zona ahí del cuello anterior, ¿no? Que tiene esto que es multinodular. Desde el punto de vista de la histología, aquí no se reconocía un nódulo propiamente tal, sino que eran múltiples ya de estos nódulos eh, que habían traspasado y habían destruido completamente el tejido tiroideo. Habían eh, muchos focos de permeaciones tumorales vasculares. Aquí, por ejemplo, de una permeación vascular. Y vemos que la estructura que tiene esta neoplasia son de pequeños foliculitos, microfolículos, muy poco coloides, no se ve coloide, lo que más se ve son estas células que proliferan formando pequeños nidos. Ahí probablemente esos rosaditos el coloide, un poco. Entonces, cuando hacemos la punción de esta paciente, lo que vamos a encontrar son sábanas de células foliculares sobrepuestas, muy poco coloide, con estas estructuras que son los microfolículos, sin presencia de coloide, ya lo dije, sin zonas de hemorragia, sin histiocito. Acá podemos ver otro carcinoma folicular. Esto que está aquí es la cápsula tiroidea. Tiene esta tinta negra que la entintamos nosotros cuando procesamos la muestra. Y aquí vemos que está esta cápsula gruesa y aquí este tumor se va saliendo claramente, que esta lengüeta tumoral. Y vemos que la neoplasia está compuesta por microfolículos, células foliculares en niditos y en pequeños ovillitos. Este es entonces el carcinoma folicular. Y pasamos al otro tipo de carcinoma de epitelio folicular, que es el carcinoma papilar, que tiene diferenciación con papilas, también algunos folículos y con caracteres nucleares distintivos. Es el cáncer de tiroides más frecuente, como lo veíamos en la literatura y en la serie chilena. Eh, Ahí está la edad entre mujeres, perdón, la relación entre mujeres y hombres. Eh, en los cánceres infantiles, este es el tipo que es mucho más frecuente también. Desde el punto de la macroscopía, es un tumor que es mal diferenciado, que tiene bordes infiltrantes, que es un poco granular. Y en la microscopía, las características principales son que tienen estas papilas, que son unas estructuras de un tallo fibrovascular grueso y que presentan revestimiento del epitelio, y que en este epitelio va a haber cambios nucleares, que son pseudoinclusiones, hendiduras nucleares y presencia de este vidrio esmerilado o este núcleo más aclarado. También pueden haber microcalcificaciones concéntricas, que son los cuerpos de Samoma.
Hay múltiples tipos histológicos del carcinoma papilar, tener en cuenta los de peor pronóstico, como el variante esclerosante, de células altas, de células columnares, trabecular y sólido, puede ser multicéntrico hasta en un 22%, hay invasión intratiroidea en un 34%, hay metástasis ganglionares, pueden haber metástasis hematógenas en un bajo porcentaje y en estadios más avanzados. El pronóstico es muy bueno, tiene un 5% de mortalidad. Eh, y las invasiones esteroideas son el elemento con más impacto en la sobrevida. Entonces, aquí tenemos un corte de eh, tiroides, un examen, me perdió acá, donde vemos, este es un tejido en fresco, que tiene esta consistencia como carnosa, como un bistec, y aquí está este nódulo blanquecino, firme, duro. Aquí tiene ahí un poco de bordes expansivos, hay un poco más infiltrativos. Desde el punto de vista de la histología, son los cuerpos de Samoma, lo que estamos mostrando, lo que estoy mostrando ahora. Son estas calcificaciones concéntricas y que corresponden a papilas necróticas. Desde el punto de vista de la histología, aquí está el eje conectivo denso, vascularizado, y en la superficie este revestimiento por células que no están ordenadas como la que veíamos en los folículos, se sobreponen una sobre otra, tienen irregularidades nucleares, aquí hay algunas pseudoinclusiones o vacuolas intranucleares, unas líneas, las ranuras intranucleares. Aquí vemos la macroscopía de otro tumor, el tiroides ahí conservado, y aquí la presencia de este tumor blanquecino que tiene como algunas granularidades o francamente papilas ya hechas, que del punto de vista histológico eh, se representan de esta manera. El tejido fibroso a modo de cápsula y la presencia de papilas. Desde el punto de vista de la histología, los cuerpos de Samoma, que eran estas calcificaciones concéntricas, los núcleos claros o en vidrio esmerilado, núcleos desordenados que se sobreponen entre sí, hay núcleos en vidrio esmerilado, núcleos claros, y formación de papilas, el eje conectivo vascularizado con este revestimiento por un epitelio que tiene núcleos de cromatinas claras en vidrio esmerilado. Este es otro corte macroscópico, una fotografía de un tumor macroscópico eh, que está sin fijar, que tenemos el tejido ahí carnoso, homogéneo, y en esta zona de acá se observa un tumor blanquecino, irregular, de bordes no bien delimitados, y que corresponde a un carcinoma papilar. Eso es en cuanto a las neoplasias de origen tiroideo bien diferenciado. Y esta es otra neoplasia igual de origen tiroideo, el carcinoma anaplásico es otra eh, neoplasia de origen tiroideo, pero que ya va perdiendo su diferenciación. Es poco frecuente, pero es muy agresivo y tiene una alta mortalidad. Es una masa tumoral de crecimiento rápido que comprime estructuras adyacentes, que produce disfagia, disnea y estridor por compromiso, como ya sabemos, esófago y traqueal. Se plantea que probablemente se originan de un carcinoma bien diferenciado, ya sea folicular o papilar, y que se van desdiferenciando a esta neoplasia de muy alto grado. Tienen tienen escasa sobrevida. Desde el punto de vista de la macroscopía, es una masa sólida, necrótica, que invade estructuras vecinas. Desde el punto de vista de la histología, hay varios tipos celulares que no revisten mayor importancia desde el punto de vista clínico, pero
hay que conocerlos nosotros los patólogos para diagnósticos diferenciales con otras entidades. Pero en general, si en la clínica ustedes tienen un paciente que presenta esta evolución de un tumor que crece en forma exponencial, rápidamente, con compromiso de estructuras vecinas, y que esta masa cervical, hay que plantearse este diagnóstico como una de las primeras opciones. Otros diagnósticos igual pudieran ser linfoma. Entonces, este diagnóstico, desde el punto de vista clínico, si ustedes tienen un paciente con una masa que crece rápidamente, con compromiso de estructuras vecinas, eh, hay que pensar en este diagnóstico. Em, sea, aquí tenemos la fotografía de un paciente de la zona del mentón, ¿cierto? Aquí tenemos las orejas, la clavícula, y vemos que tiene esta gran masa tumoral que deforma el cuello, claramente va a tener desplazamiento de estructuras vecinas. Mira el diámetro ahí del cuello. Y estas son fotografías que corresponden a la citología de este tumor. Eh, Obviamente, este caso el paciente no se resecó, sino que se tomó una pequeña biopsia para tener el diagnóstico eh, y poder ofrecer alguna terapéutica. Ya que si frente a esta masa, por ejemplo, tenemos un linfoma, el manejo es totalmente distinto. La quimioterapia y todo lo demás eh, va por otro camino su terapéutica. En cambio, si es un carcinoma anaplásico, el pronóstico y el manejo es totalmente distinto. Bueno, entonces a lo que se hizo este paciente fue una biopsia incisional, y se mandó el estudio a biopsia intraoperatoria. Nosotros vimos en la citología, es lo que muestra ahí la pantalla, que son células muy indiferenciadas. Aquí les vuelvo a pedir que recuerden las fotografías que vimos anteriores. Esto no hay células foliculares aquí, no. No tenemos ninguna célula folicular. Hay estas más chiquititas, son como del infiltrado inflamatorio que hay, pero la célula tumoral no se parece ni a un carcinoma papilar ni a un carcinoma folicular. Es una lesión muy indiferenciada. Tampoco son linfocitos, son células que eh, se recuerdan su clase de neoplasia, son muy epitelioideas, tienen este citoplasma amplio, se disponen en sábanas, se unen unas a otras. Eso habla de una lesión más bien epitelial que linfoide, y que también de origen tiroideo, digamos, folicular diferenciado, esto no es. Aquí tenemos otras áreas donde muestran lo mismo, lo indiferenciado de estas células. Lo mismo acá. Entonces, lo que nosotros dijimos que es una neoplasia maligna, que es poco diferenciada, que en el contexto clínico pudiese corresponder a un carcinoma anaplásico y que no es un linfoma, digamos, porque los pacientes van por vías muy distintas desde el punto de vista terapéutico. Y acá tenemos ya el corte histológico de esta lesión. Vemos que hay un parénquima tiroideo que está conservado, ¿cierto? Ahí vemos los folículos, las celulitas foliculares, y en esta otra área vemos este patrón más bien sólido, muy poco diferenciado, no forma folículos, no forma papilas. Las células son muy bizarras, no, esto no tiene ningún buen grado de diferenciación. No podríamos decir qué órgano es, a qué epitelio corresponde. Esto es tejido adiposo, aquí vemos estos espacios en blanco, entonces esto ya está comprometiendo el tejido adiposo. Desde el punto de vista de la inmunistoquímica, porque también podemos decir, oh, esto podría ser un melanoma o algo así, teníamos que marcaba para pancitoqueratina, entonces tenía marcador epitelial conservado y marcador estromal también conservado, que es como lo característico de estas lesiones. Entonces esto es un carcinoma anaplásico del tiroides. Lamentablemente el paciente falleció antes de los 6 meses. Bien.
Este es carcinoma medular, lo que vamos a revisar a continuación. Aquí no salimos de las neoplasias del epitelio folicular, sino que tiene una lesión que está originada en la célula C, la célula parafolicular. Es de un 5 en 10% de los carcinomas tiroideos, un 75% es esporádico, eh, y un 25% son familiares. Por lo tanto, si tenemos un paciente que tiene el diagnóstico de carcinoma medular, nos vemos obligados a hacer estudios genéticos. Eh, el factor de mal pronóstico es el alto estadio, es decir, pacientes que ya tienen compromiso más allá de la glándula tiroides, y de la macroscopía generalmente es un nódulo único que es más delimitado, que es firme, que es amarillo. En la histología son nidos o cordones de células fusadas o poligonales y que tienen un material rosado amorfo de aspecto fibroso, que es el amiloide, que acompaña generalmente a las neoplasias neuroendocrinas. Es un núcleo son células que tienen núcleos de cromatina granular de tipo sal y pimienta y un citoplasma más bien amplio. Entonces, esta es una fotografía donde podemos ver aquí nuestro tejido tiroideo conservado, carnoso, y este tumor que es blanquecino, amarillento, mal delimitado. En la citología tenemos que son células más bien fusadas, pero homogéneas, no son pleomórficas ni anaplásicas, sino que son muy parecidas entre ellas y tienen este aspecto como alargadito. De repente pueden ser un poquito medio plasmacitoides, recordando una célula plasmática con el núcleo excéntrico y el citoplasma hacia el otro extremo. Lo mismo acá. Y tienen este núcleo como en sal y pimienta, o sea que tiene granos finos y granos gruesos. Hay granos finos y granos gruesos. La sal, los granos más finitos, la pimienta, los granos más gruesos. Desde el punto de vista de la histología, acá tenemos el tejido tiroideo conservado, este es nuestro nódulo neoplásico, donde vemos un crecimiento más bien sólido, que tiene este material amorfo entre medio. Em, Tal vez uno de aquí, este aumento, pudiera confundir esto como que si fuera coloide, pero en realidad no lo es. Ya con mayor aumento podemos ver que son celulitas pequeñas, fusadas, que no hay formación de folículos, sino que es más bien como un espacio que van dejando entre ellas. Y están inmersas en esta matriz que es bien eosinófila amorfa, que corresponde al amiloide. Aquí tenemos estas zonas bien fusadas, formando aquí pequeños lobulitos. Fíjense que no hay papilas, no hay coloide, no hay folículos. Entonces, este es de otra estirpe celular, este tumor. Y esta es la tinción para calcitonina, que es la inmunohistoquímica que marca su sello. Entonces, esto es un carcinoma medular. Y eso es. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? Profe, yo en la diapositiva 41 no entendí lo que dijo. La 41. Sí, como dijo un nombre bien extraño y no lo entendí. Ya habré dicho. Ahí en esa. Esta, En la anterior. esta, Sí. pseudoinclusiones nucleares. ¿Eso? Ah, ya. Ya, ya. La pseudoinclusión nuclear, que es esta vacuolita que tienen las células, es un sello de este tipo de neoplasia. Son los cambios nucleares que son distintivos del carcinoma papilar. Aclaramiento nuclear o vidrio esmerilado. Pseudoinclusiones nucleares o vacuolas, que es esto acá, y ranuras nucleares. Esos son los hallazgos distintivos. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? ¿podría repetir lo de vidrio esmerilado? Que no me quedó muy claro. ¿Cómo se observa? El vidrio esmerilado o el aclaramiento nuclear. Si tú te fijas, eh, es como este empavonamiento que tienen las puertas, las ventanas de los baños de repente, ¿no?
que no es ópticamente vacío, sino que es así, que es este aclaramiento del núcleo. Si ustedes se acuerdan, las células foliculares de en los preparados que vimos inicialmente, o aquí mismo en esta fotografía, son bien oscuros, sin ningún detalle nuclear, una cromatina cerrada, homogénea. En cambio, en el carcinoma papilar, esta cromatina se abre y se hace clara, ¿saben? Y nos permite ver estos detalles como las ranuras, ahí, que son las líneas, estas líneas. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Ahí Ya. me quedo. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? ¿Está claro? Lo de la folicular, eso es como bien complicado entenderlo. Que uno de patólogo, de becado le costó entender, pero eso es una lesión que es intermedia. Uno en citología no va a poder decir que este tumor es benigno o maligno, que en cuanto a las neoplasias foliculares, por eso quedan en una categoría intermedia. Y por eso se ha tratado de hacer, de desarrollar técnicas, algoritmos que puedan hacer que en el fondo, si estos pacientes se hace seguimiento o se operan. Porque sabemos además que la gran mayoría de estas lesiones van a terminar siendo lesiones benignas. Entonces, todavía no tenemos un examen bueno discriminador que diga cuáles son los que se tienen que operar y cuáles no. Profe, Aparecieron estos test moleculares, pero son caros, no están cubiertos por FONASA todavía. profe, ¿Sí? consulta, usted había, bueno, no sé si podría repetir que usted había dicho algo de neoplasia folicular y luego dijo que no se sabe si es carcinoma o adenoma, algo Sí, así. sí. Es como, La ¿qué dijo ahí? citología, ¿Por qué no se sabía? ¿Orientamos la biopsia? ¿Podría repetir eso? eso, es lo que estoy diciendo ahora, que cuando tienes una citología y te llega el diagnóstico de neoplasia folicular en esta clasificación de Bethesda, ¿no? No podemos avanzar más en el diagnóstico del punto de vista citológico, porque los hallazgos para hacer el diagnóstico entre un adenoma y un carcinoma folicular son histológicos. Necesitamos una biopsia, porque la malignidad está definida por presencia de permeaciones vasculares a nivel de la cápsula y traspaso de la cápsula por las células tumorales. Ambas cosas no las podemos ver en el estudio citológico, porque el estudio citológico solo obtiene células, no tiene tejido. ¿Me entienden? Sí, gracias. ¿Sí? Entonces, lo que se quiere hacer es, y como sabemos que la gran mayoría de esta categoría de neoplasias foliculares son benignas, eh, se trata de hacer otra estimación de riesgo para poder determinar cuáles son las que se tienen que operar y cuáles no. Porque eh, eh, siempre vamos a estar sometiendo a cirugía. Si operamos todas las neoplasias foliculares, claramente vamos a estar sometiendo a cirugía y a sacarle la glándula a pacientes que no lo necesitan. ¿Me entienden esa parte? Porque un porcentaje menor, hasta, dependiendo de la serie, hasta un 20% son malignas. El resto todas son benignas. Y entonces el someter a una paciente a una cirugía, a veces se hacen tiroidectomías totales, a veces se hace lobectomía, hay riesgo de hipocalcemia, hay riesgo de lesión de nervio laringio, hay riesgo de quedar hipotiroideo o sin glándula y tener que consumir droga, hormona tiroidea de por vida. Entonces, y claramente todo eso empeora la calidad de vida de los pacientes. Entonces, por eso se crearon estos test moleculares, que hay uno que es chileno, que es bueno, que ha tenido buen rendimiento, pero es caro, un poco inaccesible, todavía no tiene cobertura por FONASA. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Entonces, recalcar que en la citología, en el estudio citológico, en el estudio de la célula, cuando hacemos una punción del nódulo solamente, en la punción del nódulo sacamos células solamente vamos a poder diagnosticar neoplasia folicular en estas lesiones que si la citología nos da para neoplasia folicular. Con la biopsia, recién vamos a poder decir si esa neoplasia folicular es adenoma o carcinoma, porque en la biopsia solamente en el tejido podemos ver si hay permeaciones vasculares o compromiso de la cápsula, que son los criterios diagnósticos de malignidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Sí, profe. Ya, estupendo, gracias Macarena. Los otros que les quería mostrar. A dejar de voy a compartirles los del melanoma. Los del melanoma. Lo otro que quería que están viendo, ¿cierto? La pantalla de los nuevos, ¿no? Sí, profe, sí se ve. Entonces quiero que veamos lo del melanoma. Entonces primero vamos a partir con lo de los nevos. Los nevos es una lesión benigna de células melanocíticas que dependiendo del compromiso anatómico de la epidermis, de la dermis, van a tener su denominación histológica. Entonces tenemos el nevo de unión, que las células névicas están dentro de la epidermis, en la basal. Esto se llama nevo de unión. Son estas celulitas névicas. Esta es la epidermis, la dermis, aquí hay un anexo cutáneo. El nevo melanocítico dérmico, aquí está la dermis, perdón, la epidermis, aquí arribita, la dermis, y estas células van migrando y se ponen a nivel de la dermis. Desde el punto de vista de la anatomía patológica, de lo que nosotros evaluamos en las lesiones melanocíticas, si ustedes tuvieran que partir imaginariamente esta lesión como en dos, aquí, de la mitad para acá, de la mitad para allá, son como bien simétricas. El tumor, esta lesión termina ahí, y parte aquí y termina acá, son las mitades bien simétricas y bien ordenadas, digamos, y se limita solamente a la dermis. Entonces era un tumor de un neomelanocítico dérmico. Acá vemos que este nevo, que es un melanocítico compuesto, tiene nidos bajo en la epidermis basal y en la dermis. Pero una vez más, es un tumor que es simétrico, que tiene células pequeñas, que estas células névicas se mantienen solamente en la base de la epidermis. Es una lesión que crece en forma más bien ordenada. Distinto así del melanoma, que es la lesión, la contraparte maligna de estas lesiones, ¿no? Entonces aquí vemos que esta es una epidermis que tiene estos mismos nidos de células melanocíticas, pero que no están solamente en la basal de la epidermis, sino que ya subieron hacia todo el epitelio, están desordenados porque andan en niditos, en unidades, en pequeños grupos, en grupos más grandes y comprometen todo el espesor. Ahora son atípicos y eso también tiene que ver con su carácter neoplásico maligno, porque hay más chiquititos, más grandes, tienen núcleos preeminentes, mira ese más grande, uno más de núcleo más oscuro.
del punto de vista si vemos estos macros, si esto lo dividimos aquí en dos, esto es muy distinto con estos nidos grandes que van creciendo a esto de acá, que tiene un poquito de nido más pequeño, es asimétrico. Aquí vemos eh, esta es otra piel que tiene igual estas células, esta neoplasia maligna melanocítica. Entonces vemos que hay desorden en los nidos, nidos de distintos tipos de tamaño, con células muy atípicas que migran hacia la superficie en forma desordenada, no se mantienen solamente en la basal, que es lo habitual que hace un nevo, infiltran hacia la dermis. En, teo- en un neo, las células cuando se van metiendo hacia la dermis presentan un tamaño uniforme, se van achicando y se van poniendo en unidades. Acá no, son las mismas células del mismo tamaño, quizás un poco más grandes, que se van soltando hacia la dermis. Entonces, todos estos son criterios de malignidad en una lesión melanocítica, o sea, esto es un melanoma. Lo mismo acá. Vemos que hay estos nidos de distintos tamaños, hay células con algún pigmento, las células son grandes tanto aquí arriba en la superficie epidérmica como ya acá más abajo en la dermis. Todo esto habla de un proceso de falta de maduración, de una neoplasia maligna. ¿Para qué decir esta otra lesión, ¿no? Si ponemos aquí la mitad, es asimétrico, tiene estos grupos con células atípicas que tienen en ascenso en unidades y nidos hacia la superficie epidérmica. eh, Hay muchos núcleos atípicos, mira este núcleo distinto de ese, ahí hay una mitosis, mucho pleomorfismo también de distintas formas, irregularidades. Todo eso habla de lo maligno de esta célula. ¿Eh? Mira, esa célula muy grande en unidades, ascendiendo hacia los estratos superiores. Y aquí mucha proliferación de células melanocíticas atípicas, neoplásicas, malignas. Acá. Los núcleos distintos unos de otros, estos más pignóticos, estos claramente de mucho mayor tamaño, tal vez por aquí alguna mitosis, muy atípico. Eso es desde el punto de la histología del melanoma y desde el punto de vista de la clínica, que lo que ustedes tienen que fijarse, lo que ustedes tienen que evaluar es el ABCD de los nevos, ¿cierto? Fijarse en la simetría, en la regularidad o no de los bordes, en la irregularidad y la variedad del, del color y en un diámetro de más de 6 milímetros. Entonces ahí tenemos la macroscopía del melanoma y por otro lado los hallazgos de la histología para el diagnóstico de malignidad de estas lesiones névricas. Entonces la pérdida de cohesividad del componente intraepidérmico, eso tenía que ver con el ascenso hacia los estratos superiores. Eh, la extensión lateral de melanocitos individuales, la migración transepidérmica, la variación en el tamaño y forma de los melanocitos, la simetría de la lesión completa, la falta de maduración, la atipía, la mitosis, la necrosis de melanocitos, el infiltrado que puede acompañar a esta lesión, el infiltrado linfoide, y por último la elastosis solar que habla de daño fotodérmico. Entonces, eso está todo en los apuntes. Em, el melanoma aclar, la invasión, que tenemos que tener informe, y las otras son las neoplasias epiteliales, ¿no? Ya vemos que está el carcinoma escamoso, que es como los carcinomas escamosos de toda la economía, como el carcinoma cervicuterino, como el carcinoma eh,
esofágico, como todas estas neoplasias que comprometen todo estos epitelios. Importante es la piel, el grado de diferenciación que tengan, el tipo de infiltración, eh, y la profundidad de invasión. Eso es importante de mencionar desde el punto de vista histológico. Obviamente los bordes quirúrgicos también, la presencia o no de permeaciones vasculares y perinaurales. Y otro tipo de carcinoma vasocelular, que es el más frecuente, perdón, otro tipo de carcinoma epitelial en piel, es el carcinoma vasocelular, es un cáncer de piel que es el más frecuente, que afecta a las pieles claras, pieles fotoexpuestas, y que desde el punto de vista de la histología son estos brotes de células basaloides que tienen este fenómeno de empalizada nuclear periférica, aquí con los núcleos que se ponen, y que van infiltrando en la dermis reticular, superficial y profunda. Desde el punto de vista aquí hay una macroscopía con una lesión que es como bien perlada ahí, con este centro deprimido ulcerado. Y aquí tenemos más fotografía de los carcinomas vasocelulares, ahí, con la empalizada nuclear periférica. Ya. Bueno, esta clase, este video lo tienen hecho ayer, lo revisan, cualquier duda me preguntan por correo, o lo podemos ver igual al inicio de la otra clase, como sea más fácil de poder ver para ustedes. Ahora vamos a ver los casos clínicos, ¿ya? Aquí les voy a pedir que participen para que sea más entretenido. Que los encuentro. Y compartir la pantalla de los casos, que es este, ¿no? Este. Ya, esa la estamos viendo todos, ¿cierto? Sí, 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 sí se ve. oh, sí. Ya. Entonces, el primer caso se trata de una mujer de 45 años que tiene un aumento progresivo de volumen cervical de un año de evolución. Dice que se ahoga al acostarse, no ha tenido baja de peso, taquicardia ni sudor. Se estudia en atención primaria y tiene exámenes con un perfil tiroideo conservado. Entonces, ahí vemos la fotografía. ¿Qué les parece? ¿Me parece que está bien, que está normal? ¿Qué les parece? Se puede ver como un Sí, bocio. Ujú. sí. Sí, tiene un aumento ahí cervical en esta zona, ¿cierto? Cervical anterior. Y se decide operar. ¿Qué le parece ese tiroides? Alejandra Julio. Alejandra Julio, ¿no está? ¿Alguien que quiera hablar? Yo veo que hay nódulos y no Ya. está conservada como la forma de la tiroides.
Ya. a los bordes lisos. ¿Y en esa fotografía? Se pueden observar como folículos, pero de distintos tamaños, abundante coloide. Sí, sí, muy bien, ¿cierto? Aquí un tamaño más grande, aquí un poquito más chiquitito. Y las células, si las vemos de acá, están como ordenaditas, ¿cierto? Ahí, sin ningún mucho detalle, bien tranquilinas. No, esa foto de ahí, Victoria, ¿se podría devolver un poquito la foto que le quiero preguntar algo? Las células que dijo que están ordenadas, ¿eso se habla de parénquima conservado o no? Cuando sí, están. sí, Eso es. sí, eso es. Gracias. Ya. ¿Qué se ve ahí? Ahí se puede ver el aumento del coloide y que las células están ordenadas y no tienen detalles nucleares. Eso, muy bien. Tal como decía Camila, ahí se dibuja, por ejemplo, ahí un folículo que tiene estas celulitas ordenadas de núcleos oscuros sin detalle de la cromatina, abundante producción de color, y hay otros foliculitos un poco más pequeños, esto de tamaño intermedio, aquí uno probablemente más grande que salió ahí incompleto. ¿Qué diagnóstico tiene esta paciente? Una hiperplasia multinodular. Muy bien. Y debido a lo que ya dijimos, ¿no? Desde el punto de vista clínico, no, este bocio, en el examen macroscópico ya veíamos que era una glándula como multinodular, tal vez con alguna área hasta medias quísticas, coloides que se dejaban ver por la cápsula. En la histología teníamos un piroides con folículos de distintos tamaños y no había ninguna distinción de célula especial, sino que las células mantenían su morfología, sus núcleos conservados y sin cambio citológico, ¿cierto? Si le hubiésemos hecho punción, qué nos hubiese dicho la punción? ¿En qué categoría hubiese quedado? Tuviéramos que ponerla como Bethesda. Le hubiésemos puesto Bethesda 6, por ejemplo. Le hubiésemos No, puesto, ¿no? ¿Qué Bethesda le hubiésemos puesto? benigna, 2. Claro, benigno 2. Y probablemente nos hubiese leído bastante coloide, algunas células normotípicas. No vimos histocitos, pero a lo mejor en alguna zona pudieran haberlos habido. ¿Ya? Muy bien. El siguiente caso. Es de un paciente de 35 años que en estudio de dolor torácico se pesquisó un nódulo tiroideo izquierdo de 2,5 centímetros de diámetro. Tenía su perfil tiroideo conservado y se realizó una punción tiroidea. Ahí está la ecografía, ¿cierto? El resto del parénquima se ve ok y ahí está la ecografía que está medida en 2 diámetros. ¿Qué es lo que ven este es el estudio citológico de la punción? Se ve formación de microfolículos. Eso, perfecto. Ahí, ¿cierto? Ahí.
Ahí tal vez hay que tener como esta imaginación aquí, pero como niditos, ¿cierto? Acá, ahí también. ¿Qué más ve? ¿Hay coloides? No, y también hay sobrepoblación de células, aunque creo que se ve más en la imagen de la derecha. Sí, ¿cierto? Aquí, Sí. como agrupaditos ahí. Sí. ¿Las células tienen algún cambio importante nuclear? Que usted diga, oh, sí, esto, o no. La gran mayoría no parecen como oscuros nomás, ¿cierto? ¿Ve coloide en alguna parte? No, profe. Ya. ¿Algún otro cambio degenerativo, como histiocitos, como hemorragia, algo así? Se ven hartos glóbulos rojos, creo. Eso, sí, aquí en el fondo. Esta otra, esto es así, glóbulos rojos. Entonces tenemos una punción que estamos viendo. Nosotros vemos una punción porque viene de un nódulo de un paciente joven de 2,5 centímetros de diámetro y estamos viendo que tiene casi puros microfolículos, que no hay coloide, que no hay cambios como degenerativos. ¿Cómo le informaríamos esto? ¿Como benigno? ¿Como maligno? ¿Como intermedio? ¿Cómo lo informaríamos? Cambios de papilar no tiene, ¿cierto? Como No, papilas, profe, no se ve. pseudoinclusiones, vidrio merilado, núcleo claro, todo eso, no vemos nada de eso. Entonces tenemos una citología con microfolículos. Entonces le pondríamos neoplasia folicular. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Sí, ¿No? profe. Yo tenía una Sí. consulta A ver, para poder diferenciarla como el benigno. Tendría que aparecer un poco de coloide. claro, y tendríamos Ah, que ya. no tener estos microfolículos cuando las, los tendidos citológicos tienden a tener muchos microfolículos y grupitos chiquititos, y esto es como bien característico de las neoplasias foliculares. Pero llegamos Ya. hasta ahí, no podemos decir si es maligno o benigno con esto, po, ¿cierto? Sí, profe. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, duda? Ahora, también podríamos tener la situación de que ya tenemos un microfolículo, tenemos otra célula un poco en sábana, pero no tenemos tanto coloide, o tenemos un núcleo un poco más claro que el otro, o que tienen esbozo. Para esas otras, hay otras categorías también, que yo no se las expliqué para que no se enredaran más, pero hay una tercera, porque estamos en el Bethesda 1 que es insatisfactorio, Bethesda 2 que es benigno, como el caso que vimos a 3, Bethesda 3. El Bethesda 3, que es una categoría indeterminada de frentón, que se pone como atipia citológica indeterminada. Entonces, que caen como todos estos casos en que yo no sé si será una neoplasia folicular, no sé si será un nódulo benigno, está esta lesión que es más intermedia aún. Tenemos también una categoría para eso, cuando no es tan categórica de la una o de la otra. Yo vuelvo a insistir en que, por ejemplo, tuviéramos esto, pero con algunas otras sabanitas de células sueltas, con algún coloide, pero igual tiene harta estructura microfolicular, tampoco yo podría decir que esto no es una neoplasia folicular del todo, no puedo. Entonces, para eso está en esa categoría que es la categoría Bethesda 3, ¿ok? Que no es el caso, este no es el caso. Ya, continuamos entonces. Profe, consulta cuando habla como si no hay presencia de cambio papilar, ¿a qué se refiere? A que tenga papilas y que tenga núcleos que tenga núcleos de papilar. Ah, ya. Acuérdense que el carcinoma papilar, dos hechos importantes: estructura papilar, cambios nucleares de papilar, pseudoinclusiones, aclaramiento nuclear, ranuras, aclaramiento nuclear o vidrio esmerilado también, ¿ya?
Entonces se opera el paciente al final, entonces nos llegó esta PAF que nosotros le pusimos neoplasia folicular. Entonces dijimos, hombre, un nódulo único de 2,5 centímetros, em, y no teníamos disposición de test molecular ni nada de eso, bueno, operémoslo. Se operó el paciente. ¿Qué es lo que vemos acá? Eh, Gerson González Castro, Aló, profe. ¿sí? Bueno, yo veo un nódulo encapsulado, ¿Ya? ujú, que yo diría que es como un adenoma folicular, Ya. ¿Y por qué me diría eso? porque dada como la neoplasia folicular de arriba Ajá, y como que se ve encapsulado y no como infiltrante, ¿ya? yo diría eso, Usted diría que es una lesión folicular nomás, ¿cierto? Mejor, dejémoslo así. claro. Que le tinca más como una adenoma, ya, ok. Sí, pues se ve un nódulo ahí, bien encapsulado, ¿cierto? Ahí tiene una capsulita. Ahí. Y ahí está el parénquima adyacente. Gerson, sígame contando, ¿qué es lo que ve ahí? En la Bueno, ahí, fotografía que le estoy mostrando ahora. bueno, ahí claramente se confirma como que los bordes son expansivos, o sea que está encapsulado como tal. Ya, Entonces, eso y no hay signos como de infiltración, ahora claramente se ve. Por lo tanto, sí tiene características de un adenoma una folicular. adenoma, una lesión benigna, ¿cierto? Ujú. Como decía Gerson, aquí está el parénquima tiroideo que está conservado y esta es la lesión nodular, la lesión folicular, la neoplasia folicular, que nosotros lo pusimos en la punción. Con mayor aumento, aquí vemos la cápsula y aquí tenemos el contenido de esta lesión folicular, ¿cierto? De esta neoplasia folicular. Vemos que no hay coloide mucho, vemos que hay muchos microfolículos o trabéculas ahí y los núcleos bastante homogéneos, sin ningún carácter distintivo. Ahora, la cápsula está gruesa, está completa, no hay permeaciones vasculares y no hay traspaso de la cápsula. Por lo tanto, eso habla de una lesión benigna folicular, un adenoma folicular. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, a ¿Sí? mí no me queda claro en qué grado de Bethesda quedaría este caso. En relación a la primera imagen que vimos, con microfolículos, no me quedó claro así, no queda como benigno, ¿cierto? Cuando uno hace el diagnóstico de Bethesda, uno le pone neoplasia folicular categoría 4 de Bethesda. Y eso, desde el punto Ah, de ya. vista clínico, es una lesión que es intermedia, que no sabemos si es benigno o maligno. Que era por La, lo que comentábamos de que no se veía coloid ni ningún otro, y además de los co- microfolículos que son característicos, ¿Cómo? ¿cierto? Y era por Perdón, lo que ¿cómo? habíamos comentado de que había microfolículos y eso es característico de este tipo de neoplasia, ¿no? Por eso no sería benigna y por eso entra en categoría intermedia. Claro, Ah, ya. Muchas gracias, profe. ya. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de esto? Un adenoma folicular. Justifique los hallazgos, ya lo que describimos. La presencia de cápsula, que no está infiltrada, que no hay permeaciones vasculares ni infiltración capsular. ¿Qué diagnóstico hubiese hecho la citología? Ya lo dijimos, un Bethesda 4. Ya, el siguiente caso es de un paciente que es varón, que está en tratamiento por hipotiroidismo y que se pesquisa un nódulo ísmico de consistencia firme de 1 centímetro de crecimiento reciente. Entonces, con la ecografía, que tenía hallazgos sospechosos, se indicó una punción.
Entonces, la ecografía, acá tenemos un nódulo que es de bordes irregulares, distinta a la ecografía que vimos en el paciente anterior, mal definido, hipoecogénico, está como más oscurito ahí, y con microcalcificaciones. Todos esos spots, esos puntitos blanquecinos son de microcalcificaciones. Y aquí tenemos los extendidos citológicos. Ya, ¿qué les parece el extendido citológico? Esto es citología, no es corte, citología. Se ve aclaramiento nuclear. Ya, Eh, Ay, no recuerdo lo otro que dijo, que se ven como más translúcida la... ¿O eso es el aclaramiento? ya. ¿Se ven folículos? ¿Se ve coloide? No, profe. No se ve. Ya. Entonces, lo que llama la atención acá es que, por ejemplo, ahí podríamos tener una especie como de dedito aquí también, como también alguna como digitación, como en dedo de guante que se llaman, que son como la estructura papilar. Lo otro importante es que, como les preguntaba, no se ve folículo, no se ve coloide. Se ve que hay sobreposición celular, ¿cierto? Aquí están amontonaditas, estas células amontonaditas. Aclaramiento nuclear, con vidrio esmerilado, ahí, acá. Y aquí hay una gran vacuola intranuclear. Aquí hay otra vacuola intranuclear, aquí hay otra, ahí hay otra, que corresponden a pseudoinclusiones nucleares. Esta es otra fotografía donde también de otras partes del tendido citológico y tenemos igual los mismos hallazgos, núcleos claros como en vidrio esmerilado, sobreposición nuclear. Hay en áreas un poquito más que se respetan, pero aquí sobreposición nuclear. Hendiduras o ranuras nucleares, que son estas líneas ahí, ahí, como en grano de café se describe aquí. Y inclusiones intranucleares o vacuolas. Ahí hay una, ahí hay otra. Y tienen este arreglo como en una papilita. Ahí no hay folículos, no hay coloides. Entonces, ¿qué diagnóstico hubiésemos tenido ahí de citología? Un Bethesda 6. Muy bien, un carcinoma papilar, ¿cierto? Entonces nos llegó la punción de vuelta y el paciente se operó. Alguien que me diga que vemos ahí. Es un tumor blanquecino, mal delimitado. ¿Cierto? Distinto del resto. Está ahí seccionado en forma longitudinal. Tenemos el tejido tiroideo carnoso, rojizo, violáceo, y a nivel como como subtercio medio, este tumor blanquecino, mal delimitado, grisáceo, o sea, medio granular, hay algunas zonas como hemorrágicas. Y desde el punto de vista de la histología, vemos que hay estas estructuras papilares con eje conectivo grueso, con vascularización y con cambios citológicos en las células que lo revisten. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Un carcinoma papilar del tiroides. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Los hallazgos
citológicos e histológicos, o sea, formación de papilas y cambios nucleares distintivos, tales como pseudoinclusiones nucleares o vacuolas, es lo mismo, ranuras, vidrio esmerilado o cromatina clara. ¿Cuáles son los factores pronósticos que tenemos a considerar? El tamaño nuclear, la extensión del tumor, si compromete o no estructuras vecinas, por ejemplo, la presencia de metástasis ganglionares. También importante ver algunas histologías agresivas, como lo son la variedad esclerosante de células alfa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por mi ¿No? ¿Todo parte, no. claro? Ya, todo claro. La siguiente es un caso de una mujer de 46 años que está en evaluación por un síndrome depresivo. Se indica estudio de hormonas y una ecografía tiroidea. En las hormonas se vio un hipotiroidismo y en la ecografía nódulos y uno de ellos dominante. Se realizó punción con aguja fina, la que no fue concluyente, y posterior a esto una tiroidectomía. Entonces, ¿qué muestra esa fotografía? Hay folículo linfoide. ¿Sí? Está un tejido tiroideo aquí que está bien eh, normotípico. Ahora en estas otras zonas hay un poquito más de folículos de tamaño más grandes, si se quiere. Hay estas formaciones nodulares que corresponden a tejido linfoide y que más de cerca el tejido linfoide provoca atrofia de este tejido tiroideo con formación de metaplasia de células de Hürtel. ¿Cuál es el diagnóstico de esta patología? Una tiroiditis. ¿Sí? Una tiroiditis. Sí, y en el contexto clínico y que si tenemos además los marcadores y los anticuerpos, podría ser una tiroiditis de Hashimoto, ¿cierto? Desde el punto de vista de los hallazgos histológicos fue lo que describimos en la fotografía, que es este tejido tiroideo, que dependiendo de la etapa en la que estemos, podemos tener nódulos o fibrosis, que hay este infiltrado inflamatorio, linfoplasmocitario importante con formación de folículos linfoides, que hay esta transformación de las células foliculares en células de Hürtel. Y en cuanto a sus complicaciones, podemos tener que se asocian a cuadros de neoplásicos, como son carcinomas bien diferenciados, carcinoma papilar, pueden evolucionar con linfoma y desde el punto de vista clínico pueden tener una atrofia del tejido importante y ser portadores de hipotiroidismo estos pacientes. El caso 5. Esto es una mujer de 74 años de la mejilla derecha. Tiene un lunar que ha crecido en los últimos años, pero dice que este lunar lo tiene hace como 10 años. Entonces, esta es una fotografía del lunar. ¿Qué vemos de este lunar? Que es una lesión que es asimétrica. Si lo partimos por la mitad acá, distinto esta zona de esta zona, que es irregular en, en sus bordes, que es irregularidad también en el pigmento. Tiene áreas más claras, más oscuras, algunas más deprimidas que otras. Del punto de vista de la histología, esto es lo que corresponde a la epidermis. En la epidermis tenemos que hay estas células que forman nidos, tanto en la basal, y que ya se van soltando y van presentando ascenso hacia los estratos superiores. Em, Hay distinta regularidad en la distribución del pigmento.
Esta otra fotografía muestra que hay un componente tanto epidérmico como dérmico. Ambos componentes muestran atipia celular, no hay maduración, hay presencia de este traspaso desde la basal epidérmica hasta los estratos más superiores, con estas células que se disponen en nidos y en grupos. También hay este infiltrado linfoide perilesional en forma moderada. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de esto? Si sumamos tanto la clínica como la histología, un melanoma maligno. ¿Qué criterios utilizamos? En la clínica el ABCD y desde el punto de vista de la histología, la asimetría, la atipia celular, la falta de maduración, el ascenso hacia los estratos superiores. ¿Cuáles son los factores pronósticos de este tipo de lesiones? Em, Claramente la profundidad de invasión, la presencia o no de mitosis, la presencia de ulceración, la presencia de permeaciones tumorales vasculares y perineurales. Y uno de los más importantes es el espesor de Breslow, que es el tamaño de la lesión en sentido vertical desde la epidermis hasta la dermis, cuánto fue lo que profundizó. Porque eso, de acuerdo a eso nos va a dar criterios con pronóstico de esta tipificación y también va a indicar un poco qué ir haciendo con el tratamiento. Eso en cuanto al melanoma. Como no hemos visto esa clase bien, voy a repasar, voy a hacer yo desarrollar el caso y las dudas que tengan me las comentan al inicio de la próxima clase. El otro caso es un paciente varón de 67 años que consultó por una lesión infrapalpebral izquierda que ha crecido, que es de superficie elevada, que se erosiona varias veces y que le sale costra y después sana y vuelve a erosionarse. Entonces, lo que vemos acá, aquí está la línea de las pestañas y vemos esta lesión que tiene una forma de domo, que se ve un poco brillante, claramente con una erosión y con una costra. Está un poco como con un pigmento medio café encima, em, que medirá como 1 centímetro en esa longitud. La histología muestra estas zonas de acá, la de piel conservada, vemos la epidermis, aquí está la zona de la dermis con los anexos y las glándulas sebáceas características de esa zona. Aquí viene la lesión en forma como de domo y que es una lesión bien azul, que tiene estos lóbulos más grandes y aquí unos niditos y unos cordoncitos más pequeños. Esta fotografía, que es de mayor aumento, muestra que hay esta epidermis que está adelgazada y esta neoplasia que es bien basaloide, que se distribuye en estos pequeñitos nódulos, que tiene este fenómeno de empalizada nuclear periférica, o sea que los núcleos se ponen como perpendiculares y que infiltran ahí la dermis reticular. Algunas de estas células muestran pigmento ahí en el citoplasma y también hay un poco pigmento ahí intersticial, ¿no? Algunos melanófagos. Un poquito de mayor aumento. Aquí vemos el fenómeno de empalizada con los núcleos ahí puestos en perpendicular a la membrana basal. Aquí lo mismo. Y esta neoplasia va creciendo en brotes pequeños en lóbulos un poco más grandes, infiltrando en la dermis reticular. ¿Cuál es el diagnóstico? Esta es una neoplasia epitelial, un carcinoma vasocelular. ¿En qué lo fundamento? En que tiene estos nidos y brotes de células basaloides que tienen este fenómeno de empalizada nuclear periférica, y lo que debiéramos informar en la biopsia es, obviamente, sí, el tipo de tumor que en este caso un carcinoma vasocelular de tipo nodular y micronodular. Hay algunas otras zonas hay algunos otros subtipos que son un poco más agresivos, eh, que está infiltrando la dermis reticular y que los bordes quirúrgicos
están negativos. Esta es nuestra tinta, lo que le ponemos aquí, esto que está como en verde, para ver hasta dónde llega la muestra y hasta dónde llega la neoplasia, y esto está ahí negativo. Otra cosa importante informar, si vemos permeaciones tumorales vasculares y perineurales. En el caso de las neoplasias escamosas, además de los carcinomas escamosos en piel, tenemos que informar la profundidad de invasión, cuánto invade en milímetros. Pero para los vasos celulares eso no es necesario. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? No, profe. Ya. Entonces, hemos terminado por el día de hoy. Oh, las 12 ya. Ya, chicos. Em, Eso. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me la preguntan por correo. Les voy a dejar un mini test para el día de mañana de la clase predominantemente de tiroides, porque como no hemos visto la otra, para que lo respondan, va a estar abierto entre las 9 y las 20 horas. Por favor, entre las 9 y las 20 horas. No voy a hacer concesiones con abrirla después de ese tiempo. Van a tener entre las 9 y las 20 horas para realizarlo. ¿Ya? Em, las notas espero tenerlas dentro de esta semana para que sean publicadas y me comunican cualquier duda. ¿Ok? Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana de lo que les queda y nos estamos viendo. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Cuídese. Chao, chao. profe, muchas gracias, que Chao, esté bien. chao, chao, chicos.